Entrevistados Carlos Mejía, abogado constitucionalista, ex miembro del Tribunal Constitucional, y también va a estar con nosotros Beatriz Ramírez, también abogada constitucionalista, quien además estuvo, no por ser candidata a la Defensoría del Pueblo, pero ella también ya nos va a contar, decidió finalmente salir de la doctor Mejía, ¿cómo está? De la posibilidad de ser elegida defensora del pueblo justamente por esta situación. Ella nos va a contar exactamente por qué lo hizo. Carlos Mejía, un placer tenerte por aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Cristian, por la entrevista, por la invitación. Correcto. Le damos la bienvenida también a la doctora Beatriz Ramírez. Muy buenas noches, Beatriz, y gracias por acompañarnos. Buenas noches a ambos. Gracias. A ver, comenzando por favor con la doctora Beatriz Ramírez. ¿Cuáles son, digamos, desde tu punto de vista, las preocupaciones que te generan este fallo del Tribunal Constitucional, que además habla obviamente del tema de la Defensoría, habla del tema de la SUNEDU, habla del tema del Jurado Nacional, OMPE, RENIEC, etcétera? Hay varios temas ahí. ¿Qué sensación te genera, doctora, por favor? Yo diría que para las personas que nos siguen, Cristian, es importante, independientemente de la posición que puedan tener, cuestionar cuáles son los posibles efectos que pueden tener decisiones como las que ha tomado el tribunal en general en el equilibrio de poderes públicos, es decir, en la posibilidad que tienen de controlarse los poderes entre sí. Para que muy chiquitos se ubiquen quienes nos siguen, los tres casos que llegaron a conocimiento del Tribunal Constitucional se tratan respecto de resoluciones del Poder Judicial, poniéndole ciertos controles al Congreso en procedimientos en los que creo que nadie duda que el Congreso tiene competencia. Es decir, el Congreso tiene la competencia de elegir a quien va a ser titular de la Defensoría del Pueblo. El asunto es, lo puede hacer como sea. Lo mismo, el Congreso puede emitir leyes, puede emitir una ley para cambiar, por ejemplo, la composición de SUNEDU. La pregunta es, ¿puede hacer ese cambio como sea? Y lo último, el Congreso puede hacer control político de altas autoridades del Estado. El Congreso puede hacer ese control político como sea y respecto de todas las autoridades, incluyendo a quienes no están expresamente incluidas en el texto de la Constitución. Los juzgados que en su momento conocieron estas cosas consideraron que la respuesta a sus tres preguntas, Cristian, era no. Dijeron no. En estos casos, el Congreso tiene las competencias, pero han habido en cada uno de sus presupuestos ciertas irregularidades. Y eso yo creo que es sano en una democracia, Cristian. Es decir, que haya alguien que te diga, hey, un ratito, tú puedes tener una competencia, pero no la puedes ejercer de cualquier forma. Entonces vamos a ver si la estás ejerciendo bien o si estás vulnerando algún derecho fundamental o algún principio constitucional. Eso fue lo que pasó en estos tres casos. Correcto. Eso no le ha gustado al Congreso. Y de hecho, yo cerraría diciendo que el Congreso ha hecho dos cosas. Una primera cosa fue cambiar la ley. Tanto no le ha gustado al Congreso estas resoluciones judiciales que cambió la ley para que ya, desde el año pasado, un juzgado constitucional no pueda conocer las causas en su contra, sino que lo haga una sala. Es decir, antes de que cambiara la ley del Congreso, un juzgado constitucional podía conocer una causa. Doctora Ramírez, antes de ir con Carlos Mejía, que es lo que todos hemos conocido esta semana. Correcto. Antes de ir con el doctor Mejía, ¿usted recuerda cuándo fue, digamos, la primera vez que se generó esta controversia entre el Congreso de la República y un juez que se pronunciaba sobre un procedimiento que, como usted bien ha dicho, era competencia del Congreso de la República? Quizás para quienes nos siguen, uno de los más famosos tiene más de una década de atrás. Recordarán la megacomisión que investigó al expresidente Alan García, quienes nos siguen. En ese caso, por ejemplo, la defensa del expresidente Alan García acudió al Poder Judicial porque señalaba que la investigación parlamentaria, en su opinión, cumplía, o mejor dicho, no cumplía algunas partes del debido procedimiento y por lo tanto logró un control judicial de este procedimiento parlamentario. Es decir, esa discusión, Cristian, no es una discusión nueva. Es decir, ¿un Congreso tiene facultades y tiene competencias? Por supuesto que desde luego que sí, como te dicen en las series de televisión. La pregunta es, ¿las puede ejercer de cualquier forma? Esa diría yo que es la posición que la ciudadanía tiene. Pero, doctora Ramírez, haciendo un poco de memoria, yo recuerdo muchos organismos que se pronunciaron en contra justamente del Poder Judicial, acusando al Poder Judicial de estar influenciado por el partido aprista. Es decir, en ese entonces
organismos, recuerdo claramente, ¿no? IDL cuestionó la decisión de ese juez y lo acusó de ser aprista, pero ahora la posición parece ser distinta. Entonces, eso es un poquito lo que quiero entender, por eso es la pregunta. Por eso creo que es importante aplicar en el derecho, Cristian, la regla de la universalidad, ¿no? Uno tiene que criticar la institución más allá de si te gusta o no una decisión. En ese momento muchos entusiastas de la decisión ahora, o digamos más bien, quizás no están tan de acuerdo y viceversa. Entonces yo soy de las que creen que hay que proteger el mecanismo. Yo creo que sí hay que reforzar el control de toda decisión pública, porque un órgano que no esté sujeto a controles o que en todo caso los controles se vean reforzados o no fortalecidos, no es bueno para ningún ordenamiento democrático. No es bueno para la vida privada de nadie, pero menos en el uso del poder público. Correcto. Carlos Mejía, por favor, su punto de vista al respecto. Bueno, es verdad que hay que compartir lo que dice la doctora, no recuerdo su nombre. Beatriz Ramírez. Beatriz Ramírez, pero también es cierto que no se trata de que el Poder Judicial controle al Parlamento como sea. Así como el Parlamento no puede legislar ni elegir como sea, el Poder Judicial tampoco puede controlar como sea. En el Perú existen dos tipos de control jurisdiccional. El control concentrado que está a cargo del Tribunal Constitucional y el control difuso. El control difuso que está a cargo del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional. Entonces, lo que ha pasado con los controles que ha llevado a cabo el Poder Judicial han sido absolutamente arbitrarios, fuera del control constitucional, tanto preventivo como difuso, porque, por ejemplo, en el caso de la ley SUNEDU, se puso una jueza supernumeraria puesta en el mismo día y ese mismo día sentenció, dictó medida cautelar, le dijo al Congreso de la República: suspende esa ley, cuando el Congreso ya no podía suspender la ley porque la ley estaba vigente. Una vez que la ley está vigente, el propio Parlamento está sometido a ella. La jueza terminó desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche de dictar la sentencia, de dictar la medida cautelar y de suspender la ley del Parlamento, o de ordenar al Parlamento que suspenda la ley. Terminó de hacer estas tres cosas con una rapidez absolutamente increíble y se fue a su casa. La pusieron a dedo y salió. ¿Se puede hacer un control jurisdiccional así como sea? Perdón, ¿eso es correcto? ¿Solamente estuvo un día en el cargo? Un día nomás, esto y ahí salió? Claro, fue puesta a dedo, fue una jueza supernumeraria, resolvió y se fue. Eso no lo dice. ¿Se puede controlar al Parlamento de esa manera, a la representación nacional? ¿Quién ha arreglado ese entuerto? El Tribunal Constitucional, porque es el órgano de control jurisdiccional que concentra. Por eso es un órgano concentrado, así se conoce en la doctrina, que concentra tanto el control de los derechos fundamentales como el control de las leyes del Parlamento. Ok, pero al mismo tiempo se está tumbando la posibilidad del control difuso. ¿No hubiese sido, digamos, el punto medio de decir, bueno, que no sea una jueza supernumeraria o que se presente directamente, no sé, a un colegiado, ya sea Corte Superior o Suprema, no sé, algo intermedio? No, lo que pasa es que el control difuso, para que también los televidentes lo puedan entender, es una inaplicación de una ley para un caso concreto y solo puede darse en el caso de violación de los derechos fundamentales. Y en este caso, la SUNEDU es un órgano administrativo autónomo, pero que depende de la ley, depende del Ministerio de Educación en el marco legislativo, ¿no es cierto? Y en consecuencia no puede plantear un problema de derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales... Se refiere al recurso planteado de la acción de amparo. Claro, era imposible. Y además la SUNEDU va no a pedir la fundamentación de un derecho. No se me ha violado un derecho. Además, un órgano administrativo no puede plantear eso, sino que pide la suspensión de la ley o pide la inconstitucionalidad de la ley. Y eso solo puede ser posible ante el Tribunal Constitucional, porque él es el que tiene el control concentrado con efectos generales, o sea, con capacidad para derogar la ley. Entonces, un juez supernumerario puesto en el mismo día, o sea, como sea, utilizando las palabras de la doctora Ramírez, este juez, como sea, en un solo día decide tumbarse de un plumazo las competencias del Tribunal Constitucional, las competencias del Parlamento y después ir marcharse a su casa sin ninguna responsabilidad. Le hago la pregunta entonces, ¿no sería factible corregir eso para que no sea una única juez en una primera instancia quien puede efectivamente plantear ese tema? ¿Algo se pudo haber hecho intermedio o usted está plenamente de acuerdo con la decisión del TC? El tribunal lo ha corregido, pues que es el órgano competente para justamente realizar
formalizar Sí, esa labor. pero ha dicho que ningún juez se puede pronunciar respecto de ningún proceso en el Congreso. ¿O no es cierto esa interpretación? Es que los jueces solo pueden pronunciarse en materia de derechos humanos, no para derogar una ley con carácter general, que es lo que ha sucedido en el caso de la SUNEDU. Okay. Y eso es más o menos de lo que se trata. Beatriz Ramírez, su punto de vista respecto a lo planteado por el doctor Carlos Mejía, o sea, que efectivamente, ¿no? Es competencia del Congreso, el Congreso no lo puede hacer de cualquier manera, pero el Poder Judicial tampoco tendría que poder hacerlo de cualquier manera con una juez numeraria que estuvo un día y luego salió. ¿Algo de eso cree que también es, digamos, es factible de ser acogido? Completamente de acuerdo en que nada se puede hacer de cualquier manera en un Estado de Derecho, pero no es real lo que pasó. O sea, en el caso de SUNEDU no se le dio la medida cautelar a SUNEDU. Lo que está discutiendo el doctor Mejía es que él no considera que SUNEDU podía argumentar que la norma vulneraba el derecho a la educación. Y allí claramente, Cristian, la mitad de la población seguramente cree que SUNEDU es buena para el derecho a la educación de las y los peruanos y la mitad de la población cree que no. SUNEDU argumentó que tenía representación para defender el derecho a la educación. Pidió una medida cautelar que le negaron la medida cautelar. Lo que pasó fue que le dieron el fondo, es decir, cuando ya había pasado la medida cautelar y llegó el fondo, le dieron la razón en el procedimiento, ¿no? Entonces, más allá de estas discusiones, creo, Cristian, para, digamos, hacerlo más sencillo para las personas que nos siguen hoy día en Cien Medias Tintas, el meollo que está detrás de este comunicado de prensa, porque también hay que decir que yo creo personalmente que es una mala costumbre del Tribunal Constitucional anunciar una decisión sin que la comunidad política y jurídica y social pueda ver el texto de la sentencia. Sí, se ha hecho antes, desgraciadamente, ¿no? En el TC anterior también. Se ha hecho muchas veces, sí, y se ha hecho demasiadas veces, se ha vuelto una mala costumbre, y las abogadas y los abogados necesitamos también ver los fundamentos. Entonces, ahora estamos opinando literalmente de las entrevistas del magistrado ponente. Estamos hablando de las entrevistas del magistrado ponente porque ya se sabe quién es el magistrado ponente, y escuchando su razonamiento es que podemos más o menos opinar sobre por qué se ha decidido en la mayoría. De acuerdo, ¿no? En poder finalmente ver el fallo, ¿no? Para poder entender. Carlos Mejía. ¿Sabe lo que pasó? Tiene razón la doctora Ramírez. Efectivamente, la SUNEDU planteó una medida cautelar, pero después se dieron cuenta que la medida cautelar no podía darse por una serie de motivos formales. Entonces le dijeron, no es medida cautelar, ¿sabes qué? Tú dicta una actuación de ejecución inmediata de sentencia. Entonces todo esto sucedió. A las 7 de la mañana se presenta la medida cautelar, se dan cuenta que es un error, le dicen, aplica tu ejecución inmediata de la sentencia, le aplica la ejecución inmediata de la sentencia. Son tres cosas: medida cautelar que se desecha, actuación inmediata de sentencia que se hace y, como dice la autora, se ingresa al fondo. Todo desde las 7 de la mañana a las 9 de la mañana. Doctor, ¿es eso cierto? 7 a las 9 de la mañana. ¿Eso fue así? Claro, lo que sucede es que... Y no generaría una sospecha, o sea, yo imagino que en otro caso esto generaría, pues, no sé, o sea, no una denuncia, o sea, si es así, ¿por qué no le llama la atención? Por lo siguiente, porque en este caso se decidió en torno a una ley que iba a entrar en vigencia y se supone que los procesos de amparo, aunque esta es la excepción, son casos de tutela de urgencia. Los procesos de amparo son para la protección de derechos humanos. Si estaba bien, la decisión estaba bien tomada. Obviamente quienes consideran que SUNEDU carecía de legitimidad y que era impropio la forma en que el juzgado resolvió, estaba mal resolverlo, ¿no? Pero el doctor Mejía plantea que... Dale. ¿Cuánto dura un amparo en el Perú? Digamos, para que lo sepa aquí las personas acá que nos siguen. Un amparo en nuestro país puede llegar 2 años. 2 años puede durar. ¿Eso es tutela de urgencia? Claro que por supuesto que no. No debería ningún proceso de amparo tomar ese tiempo. Pero más razón si es que dura 2 para que dure 1, ¿no? Si es que todavía no hemos corregido el problema de fondo de que ningún amparo debería durar 2 años. Pero si duran 2 y este se resuelve en 1, vaya que cualquier sentido común debería generar algún tipo de duda. Pero es cierto lo que dice el doctor Mejía, que acción de amparo son para derechos fundamentales, y cómo así se puede haber planteado un tema respecto de la SUNEDU como un derecho humano. Derecho humano dijo fundamental. Claro, es lo mismo. Es lo mismo, ok. Salvo sí, un el derecho a la educación. Claramente, por eso mencionaba... Pero que un fundamental derecho a la educación. Pero permítame... Claro, allí están quienes creen que SUNEDU es buena para el derecho a la educación, ha mejorado la educación de nuestro país,
y hay quienes creen que no. O sea, la jueza en un día... Las personas creen que no. La jueza en un día no solamente decidió respecto de dar la razón a que presentó, sino que también interpretó que con esa lectura que usted ha dado, el tema de la SUNEDU era un derecho fundamental a la educación. No. Claro. Okay. Pero no fue solamente en un día, ¿no? Porque ahí yo lo que tendría que decir es que el proceso tenía bastante más tiempo y acompañó la forma en la que se estaba gestando esta la llamada ley de contrarreforma universitaria. Pero más allá del debate de SUNEDU, no es solamente SUNEDU lo que está en cuestión en este caso. Es cierto. ¿No? En este caso, tú lo has dicho, cierto. Acá hay una decisión sobre SUNEDU, sobre el proceso de elección de la Defensoría del Pueblo y sobre una posible reforma constitucional para que se puedan hacer juicios políticos y antejuicios al sistema electoral. Okay, porque eso es lo que son los tres extremos que ha dicho esta sentencia. Perfecto, pero entonces, solamente... Este paquete completo es el más complejo. Para pasar al doctor Mejía y terminar con ese punto, ¿no cree que también podría haber un punto medio en que no sea un juez, en este caso no, supernumerario, que en un día, es decir, no tendría que, si es que se tiene que permitir que el Congreso pueda ser fiscalizado por el Poder Judicial, digamos, ordenar, reglamentar esa posibilidad para que no sea un juez supernumerario quien justamente frena al Congreso de la República? Cristian, yo lo he mencionado, el Congreso la primera respuesta que tuvo fue cambiar la ley, la cambió en julio del año pasado, con la ley 3158.3 cambió la competencia. Pero eso, leyendo lo que te dice Cristian, antes de que cambiaran la ley para que sean las salas, es decir, colegiados de 3 personas, quienes conocieran cualquier asunto contra el Congreso, antes era legal que cualquier juzgado constitucional... Entonces, ¿sí está de acuerdo con ese cambio que hizo el Congreso? Es debatible, por supuesto, Cristian. No. Es una decisión jurisdiccional. Lo que yo creo que está mal es decir, todo lo que se hizo antes está pésimo porque se hizo antes de la norma. Justamente, si se hizo ese cambio, tú estás admitiendo que lo que se hizo antes no era ilegal per se. Okay. Y pedir que a estas juezas y estos jueces los manden a posibles sanciones a la Junta es lo que creo que es peligroso. Ok, a ese tema vamos a tocar. Déjame darle, por favor, el pase a Carlos Mejía. Sí, don Cristian, los órganos administrativos no tienen derechos humanos. Y entonces, acá lo que se trata es un problema de legitimidad para obrar. O sea, si yo estoy casado con una señorita o con una señora, estoy casado con mi esposa, quien puede plantear la demanda de divorcio es solo mi esposa, no puede plantearla mi suegra. ¿Correcto? Entonces, si mi suegra plantea la demanda de divorcio, el juez la tiene que declarar improcedente. Ok, ¿cuál es el símil con este caso? Que la SUNEDU no podía plantear el amparo, porque no tiene derechos humanos, no tiene legitimidad para obrar. El juez debió declarar improcedente, porque los órganos administrativos no tienen derechos humanos. Y la SUNEDU puede ser autónoma, independiente, pero no goza de derechos humanos. Hay un inciso en el artículo 11, si no me acuerdo, del nuevo Código Procesal Constitucional, que dice los órganos administrativos no pueden plantear amparos. El juez ha pasado por encima del texto claro y manifiesto de la ley. Ahora, hay una lectura también, y le hago la pregunta a usted, doctor Mejía. ¿Es cierto que con esta decisión del TC no se puede llevar al Poder Judicial ninguna acción o decisión del Congreso? No, claro que sí, ¿cómo no? Claro que sí, pero tiene que ser, como lo ha dicho la doctora Ramírez, en el marco del respeto del código, de la ley. O sea, finalmente a este cambio que hizo el Congreso de la República, para que no sea un solo juez o jueza, sino que finalmente sea un colegiado. No, en ese caso lo que sucede es que el Congreso de la República ha entendido que los jueces son muy débiles y muy timoratos y muy cobardes, o muy sumisos a algunas manipulaciones externas, o sea, no tienen autonomía ni tienen independencia. Un juez supernumerario puesto a dedo resuelve de esta manera. Okay, pero entonces, lo que ¿a dónde sí se puede acudir al Poder Judicial? A la sala, que está conformada por 3 colegiados, y se puede apelar... Pero entonces, ¿no es tan cierto que ya el Congreso de la República no va a poder ser fiscalizado por nadie y que el Poder Judicial no lo va a poder nunca observar? No, claro que sí. Sí se puede. ¿Coincide con eso, Beatriz Ramírez? ¿Sí se va a poder? Claro que sí, en el marco de la Constitución y la ley. Lo que yo he mencionado, Cristian, porque yo soy la que ha sacado ese dato, ni siquiera lo saca el TC en su sentencia, es que el efecto del comunicado que ha sacado el TC, es decir, que cuando un juez no tenía ningún impedimento y estaba legitimado antes de la emisión del Congreso para conocer esta causa, si tú resuelves contra lo que al TC le aparece antes de que el TC se pronuncie, te mandan a proceso disciplinario.
No. Eso de allí recorta la independencia judicial. Porque ¿qué le estás diciendo, Cristian, a las salas constitucionales? ¿Qué le estás diciendo? No resuelvas. Y ese mensaje de no resolver a favor del control político es malo para Ya, pero esa es una interpretación. Entonces tú me estás diciendo que con este fallo del TC, el TC intenta meter miedo, incluso ya no va a ser un juez, sino cuando se ve en una sala de 3 colegiados, no van a querer fallar contra el Congreso por esto que planteas. Permítame... No lo intenta, Cristian, no lo intenta. De hecho, lo hace. ¿Cómo no? Porque cuando no era ilegal, lo que está diciendo el TC es que se anulan las resoluciones y que se mande a estos órganos jurisdiccionales, a la Junta Nacional de Justicia para las acciones respectivas. El tema de que después se haya sacado una ley no quita que lo que se hizo en su momento sea ilegal. O sea, finalmente la ley busca una aclaración, pero no quiere decir, porque el TC finalmente ha dicho que no debió actuar ese juez como actuó en su momento, independientemente de que luego se haya sacado una ley aclarando el tema. No, Cristian, lo que sucede es que tú puedes diferir de un criterio y está perfecto diferir de un criterio. No, pero en el derecho no te pueden sancionar disciplinariamente por no haber resuelto en una materia. Esa es una decisión de la Junta Nacional de Justicia. El TC no define ese tema. Perdón, quiero darle, porque no... Lo que hay que hacer es una aclaración. Lo que el tribunal ha dicho es lo siguiente. Se ha ido el tribunal, que no actúa de oficio, sino a petición de parte, ha sostenido que la ley dictada por el Congreso, que regula la conformación de una manera distinta, es constitucional. Y hay un artículo del Código Procesal Constitucional que dice que cuando el Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de una norma, el Código, no el Tribunal, la ley, el Código, esta ya no puede ser declarada inconstitucional por los jueces. O sea, los jueces ya no pueden aplicarla. ¿Por qué? Porque el control difuso, que es un enorme poder que tienen los jueces, para cuestionar las leyes del Parlamento, solo puede hacerse en caso de extrema necesidad. Y no hay extrema necesidad cuando hay la posibilidad de encontrar una interpretación de la ley que sea conforme con la Constitución. Entonces, por eso es que el Código dice, si el tribunal ya encontró una interpretación de la ley conforme a la Constitución, entonces ustedes, jueces, ya no pueden inaplicarla. Porque ustedes solo pueden hacer el control difuso, la inaplicación de la ley, cuando no hay la posibilidad de salvar esa norma con una interpretación que la haga conforme a la Constitución. Me queda claro. Eso es lo que ha dicho el tribunal. El tema de la probable sanción, prácticamente que conmina a la Junta Nacional de Justicia a sancionar a los jueces que habrían fallado. No, lo que el tribunal ha dicho es que se investigue su actuación y su conducta, porque no es regular que una jueza se le pida una medida cautelar a las 7 de la mañana y a las 9 de la... Pero eso no lo aclara. Claro, no tenemos el fallo, pero sería bueno aclarar que no se trata respecto de su criterio jurídico para haber fallado, sino en el tema de la forma que en un día se haya hecho tal y tal y tal. Pero eso no se aclara en la nota de prensa. No, claro, porque hay que leer la sentencia, pero lo que pasa es que los que somos entendidos nos damos cuenta a dónde dispara el tribunal. Lo que pasa es que la jueza ha aplicado control abstracto de constitucionalidad, o sea, ha entrado a analizar la constitucionalidad de la ley con efectos generales, y eso no lo puede hacer. Eso solo lo puede hacer el tribunal. Entonces el tribunal le ha dicho, oye, ¿quién eres tú, jueza superordinaria puesta en el día, para venir a usurpar mis competencias que solo son mías? Entonces, para aclarar, sí vas a mantener la posibilidad de acudir al Poder Judicial cuando el Congreso pueda haber actuado de una manera en que no sea la adecuada. Desde el año 96, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que también el debido proceso se regula en sede política, eso está solamente zanjado. Una última cortita, el tiempo me gana, pero esa última exhortación a cambiar la Constitución de parte del Tribunal Constitucional. Es una simple exhortación, eso vienen haciéndose desde el Tribunal Constitucional del año 2002. Por ejemplo, es que la Constitución tiene defectos y contradicciones lógicas. Por ejemplo, dice que el Ministerio Público es autónomo, pero al mismo tiempo le dice al Parlamento, al Ministerio Público le dice, cuando el Parlamento acusa a un alto funcionario, tú no tienes capacidad para cambiar la acusación, ni para más ni para menos. Entonces el tribunal dice, eso está mal. Ok, pero no siente que se pierde esa autonomía que tenía Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. No, le explico por qué. Te van a poder investigar. Bueno, eso sí es verdad, pero solo el antejuicio es solo para la comisión de delitos en el ejercicio de la función, nada más.
Y la infracción constitucional, creo que se está olvidando el colega, ¿no? Porque hay que decir que esto es porque claro, al pedirle el cambio del 99... Cada quien ve lo que quiere ver, Cristian. Correcto. Cada quien ve lo que quiere ver. Bueno, pero... con esa exhortación están abriendo la posibilidad de que haya un juicio político a ellos. El tribunal solo exhorta, pero es el Parlamento el que necesita 87 votos para cambiar la Constitución en 2 legislaturas ordinarias, cosa que es absolutamente imposible en estos momentos. Bueno, esperar el fallo finalmente para conocer, digamos, de mejor manera, ¿no? Lo que da. Ponme a Beatriz, por favor, para agradecerle y despedirme. ¿Está todavía ahí, Beatriz? Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Muchas gracias, Cris. Gracias. La autoridad del TC a ver qué nos trae la sentencia. Exactamente, eso es lo que hay que revisar. Carlos Mejía, muchísimas gracias. Yo me voy a una pausa y regresamos con el final, no se muevan.